Buenas, ¿cómo están, chicas? A ver, acá nos avisan que se está grabando esto y que me imagino que esta grabación después va a quedar cargada en el portal para que puedan verla eventualmente de nuevo. Bueno, voy a Sí, profesor. compartir. Buenas, ¿qué tal, Rubén? Voy a compartir la imagen. A ver dónde quedamos ayer. Acá. Ahí está. Pegamos esto aquí. Y ahí está. Nos quedamos en los componentes de los actos jurídicos. Bueno, estamos hablando ayer comenzamos con este tema de la relación entre la legislación, el derecho, hechos jurídicos, cómo un hecho se tornaba jurídico y luego cómo un acto eh, de trascendencia o de factura 100% humana, ¿verdad? Ya no un hecho natural, sino un hecho humano, tenía trascendencia jurídica. Habíamos visto que del concepto de acto jurídico eh, se desprendía la, la necesidad de integración de tres elementos, ¿verdad? Que era la voluntad, un acto voluntario, la licitud y la causación, si vale el término, de efectos inmediatos consecuentes de ese acto jurídico, de la realización del acto jurídico. Y después empezamos a ver todos los elementos de los actos, ¿verdad? Los elementos de la clasificación, los sujetos, los objetos, las características del objeto. Y nos quedamos, ayer habíamos terminado con eso, y hoy avanzamos con lo que es la forma. Habíamos dicho ayer que hay ciertos actos jurídicos que para que sean considerados válidos, tienen que hacerse en la forma que determina la ley. No pueden hacerse de otra manera. Tienen que ser en la forma que establece la ley, si no, son declarados nulos o al menos sin efecto, ¿verdad? Y hay otros actos, sin embargo, que pueden ser realizados sin, sin, sin una formalidad. Yo les había dado el ejemplo en el cual una escritura, por ejemplo, realizada ante una escribanía tiene ciertos requisitos formales que tienen que ver con la validez, ¿verdad? No es que lleve la firma, fecha, etcétera, etcétera. La identificación de las personas. Son formas que establece la ley y que dice, si no se cumple esta forma, este acto no vale. Y otro era el que yo les había dado con el ejemplo de sentado en un bar en que estaba con unos amigos y viene el mozo, me mira el mozo y le hago un gesto así con las manos, ¿verdad? Ya, mostrando dos dedos. Y en ese caso entiende, ¿verdad? Con ese signo que yo tengo la intención, la voluntad de crear un acto jurídico en ese mismo momento, sentado en un bar, que es la adquisición de un producto que él está vendiendo. Y eso es lo más informal posible, realizar ese contrato en ese momento, ¿verdad? Una informalidad absoluta, pero que de cualquier manera tiene validez. ¿Por qué? Porque él va a traer, ¿verdad? A mi mesa, va a traer la cerveza y yo luego se la voy a pagar. Bueno, entonces hay actos formales y actos notablemente informales. ¿Qué es la forma? Entonces empezamos a ver eh, esto de, de la forma como elemento. La definición misma primero nos dice, ¿verdad?, que es un componente del acto, el acto jurídico, y en la observancia del conjunto de requisitos legales respecto a las solemnidades al tiempo de la formación del acto, para que la voluntad adquiera vida jurídica. Hay actos formales mínimos y actos formales
muy estrictos, ¿verdad? Porque acá me van a decir, espera un ratito, porque vos estás diciendo que hay solemnidades al momento de la formación del acto para que para que la voluntad adquiera vida jurídica y cause efecto. Pero, y dijiste que lo del VAR no es formal. No, a ver, es un acto jurídico de formalidad mínima, pero es una formalidad, o sea, requiere de la exteriorización de mi voluntad, que tiene que ser lícita, ¿verdad? Y que tiene que crear efecto jurídico. La forma es mínima, o sea, ¿cuál sería la formalidad? Y que le haga un gesto, ¿verdad? Para que pueda entender el mozo lo que yo quiero, que son 2 cervezas, ¿verdad? O 2 jugos, 2 aguas, lo que sea, de lo mismo que estoy consumiendo. ¿Ok? Entonces, hay una formalidad, solo que es recontra mínima, recontra básica, ¿verdad? Quizás sería, qué sé yo, que le haga con los 2 dedos de la misma mano y que no le haga así, con un dedo en una mano, un dedo en otra mano. No sé. Pero al no ser un acto formal, lo importante es que se pueda entender la exteriorización de la voluntad por las formas que las partes consideren aptas. A lo mejor puede ser que si yo voy utilizando siempre este ejemplo extremo, si yo voy a un bar por primera vez y para utilizar ese sistema de pedir y no tener que esperar que venga el mozo, sino que de lejos poder exteriorizarle mi voluntad, a lo mejor puedo levantar la mano, ¿verdad? Con los 2 dedos así y decirle, bueno, mira, con eso le estoy diciendo cerveza. Pero puede ser que después de ir cada fin de semana durante 6 meses, el mozo ya se haya hecho amigo mío, qué sé yo, soy conocido y puedo cambiar la forma de exteriorizar mi voluntad y en vez de hacerle un 2 con una sola mano, le hago con un dedo de cada mano. Y ahí él igual va a entender cuál es la voluntad que yo estoy expresando, que es tráeme 2 de lo mismo. ¿Ok? Entonces, tiene formalidades, claro, porque mediante la forma se utiliza un lenguaje, que puede ser corporal, escrito, verbal, lo que sea. La forma sirve para canalizar, ¿verdad? Es cuando habla de solemnidades al tiempo de formación del acto. ¿De qué acto? Del acto de la voluntad expresada. ¿Y cuáles son las solemnidades? Y al pedirlo de esta forma, la solemnidad es mínima. Ahora, un acto de solemnidad máxima, ¿verdad? Es un acto de, de eh, juramento. A ver, a alguien se le activó. Luisa, no sé si querés decir algo o... Bueno, ok. Entonces, desactiva un poquito el audio, chicos, porque si no, de repente me parece que quieren decir algo y como le quiero dar la palabra a todos, entonces estamos cortando la clase. Bueno, ¿qué nos dice la ley de la forma de los actos jurídicos? Estamos siempre en el Código Civil y el artículo 302 nos habla de las reglas generales en la formación de los actos jurídicos. Y nos dice, en la celebración de los actos jurídicos deberán observarse las solemnidades prescritas por la ley, cuando la ley lo diga, ¿verdad? A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Esto sirve para probar lo que les estoy diciendo, que en la primera parte del artículo 302 dice que si hay una regla que establezca una formalidad, esa formalidad se tiene que seguir. Si hay una regla que diga que los actos eh, contractuales, los acuerdos contractuales referentes a la compraventa de inmuebles tienen que ser por escritura pública, inscripta en el registro, en la Dirección General de los Registros Públicos. Entonces ahí se está estableciendo puntualmente la forma en que se tiene que hacer ese acto y si no se hace el acto, carece de validez. Y la segunda parte del 302 nos dice,
a falta de regla especial, o sea, si la ley no dice nada y ninguna resolución, nada dice absolutamente nada, las partes pueden decir la forma que estimen conveniente. De nuevo, puedo ir al extremo de ir a un restaurante, a un bar y hacer esto y que el mozo entienda que quiero dos platos de lo mismo o dos botellas o lo que sea, o inclusive cuando me conozca y sepa que yo soy, no sé, que me gusta farrearle a los mozos o algo así, sepa que si estoy haciendo esto, también me refiero a lo mismo. ¿Por qué? Porque es una convención a la que hemos llegado en algún momento con el mozo. Entonces, como no hay una regla especial, yo exteriorizo mi intención de adquirir dos unidades más del producto que él está vendiendo y con eso implícitamente me comprometo a pagar por ellas. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, dice, cuando una determinada forma instrumental, esto vamos en el 303, cuando una determinada forma instrumental fuere exclusivamente prescripta por la ley, no se la podrá suplir por otra, aunque las partes se hubiesen comprometido por escrito a su otorgamiento en un tiempo determinado e impuesto cualquier pena. Esta cláusula y el acto mismo serán nulos. Por ejemplo, eh, el caso que estaba dando, creo que era Rubén en el que hablaba el otro día de la cédula, el tema de la cédula verde y el contrato privado. Supongamos que Rubén y yo queremos transaccionar sobre un vehículo. Rubén tiene el título, yo soy el comprador y hacemos un contrato privado, ¿verdad? Y en el contrato privado nosotros decimos que ese contrato va a tener validez, el contrato por sí mismo celebrado entre nosotros, va a tener validez suficiente como para probar la titularidad y ser inscrito en los registros, en la dirección de registro automotor. Y nos comprometemos, en el ejemplo que estábamos hablando ayer con, creo que era Rubén, ponemos una cláusula, una condición al momento de hacer la compraventa, en donde decimos sí o sí, tenemos que, nos comprometemos a transferir cuando se paguen todas las cuotas a fin de perfeccionar el acto, pero mientras tanto ya va a servir eh, como título suficiente para probar el dominio sobre el vehículo. Y para poder tramitar con eso, la adquisición de la cédula verde. Bueno, este artículo 303 es el que viene a destrozar ese tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice, cuando una determinada forma instrumental fuera exclusivamente prescripta por la ley, no se la podrá suplir por otra. Para conseguir la cédula verde, no es suficiente el contrato privado. Tiene que hacerse la escritura tras la ticia de dominio ante un escribano. ¿Ok? Esa es la forma instrumental determinada de forma exclusiva por la ley. Y no se la puede suplir por otra, aunque sea el contrato privado entre las partes. ¿Por qué? Porque este artículo lo dice. Y este artículo está en una ley. Entonces, si la ley dice, para tener tu cédula verde tenés que tener la escritura, el título dominial del bien, no importa que hagas 300 contratos privados, no vas a tener nunca la cédula verde porque no podés reemplazar la forma que dice la ley por la que vos quieras. Aunque te comprometas, aunque yo diga con Rubén, sabes que sí o sí vamos a cumplir esto, prometo luego por Nambrena, Virgencita, Caupe, todo, no hay forma, ¿ok? Prescripta, una forma, una formalidad instrumental en la ley no se puede reemplazar. Simple y llanamente. ¿Por qué? Porque ahí está al final del artículo, dice, esta cláusula y el acto mismo serán nulos.
por más que sea acuerdo de parte, por más que no le perjudique a nadie, por más que, no sé, cumplamos los dos, todas las partes, todo lo que se haya acordado, todas las condiciones, el modo, cargo, etcétera, etcétera, todo no se puede, ¿ok? Porque este artículo establece que se tienen que respetar las formas previstas en la ley. Dice el 304, la expresión por escrito, la expresión de qué cosa, de la voluntad. Acá está hablando, se está refiriendo el artículo a la voluntad. La expresión por escrito puede tener lugar por instrumento público o instrumento privado, salvo los casos en que la forma de instrumento público fuere exclusivamente dispuesta. Ejemplo, para tener conseguir la cédula verde en el registro automotor. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Rubén me vende el vehículo, ¿verdad? Y la ley dice, para que esto tenga consecuencias registrables ante terceros, tiene que ser por instrumento público. No sirve de nada que agarremos y tengamos 50 hojas en donde nos recontrajuremos que estamos de acuerdo con el precio, la forma, todo, y que recibimos el dinero. No, tiene que ser por una escritura, por un instrumento público inscrito, y eso es lo que nos va a permitir acceder a ese documento identificatorio del vehículo. Bien, el formalismo. Una cosa es bueno, después voy a llegar a eso. El formalismo es, en el régimen antiguo, eh, una práctica, ¿verdad?, que tenía una enorme trascendencia. Hoy en día se utiliza para dar fluidez al tráfico público. La forma que no es otra cosa que el lenguaje que le da validez, que le da validez a las manifestaciones de voluntad. Dice, la mayor parte de las transacciones comerciales se realiza con independencia de la formalidad. ¿Por qué? Porque precisamente está en vigencia ese artículo que dice, salvo que la ley haya dicho que esta tiene que ser la forma en la que se realice tal o cual acto jurídico, las partes pueden pactarla de la forma que quieran. Y tienen que saber que, por lo general, eh, el mercado y las preferencias de las personas se mueven de una forma mucho más dinámica que la legislación. Por lo general, el Estado lo que va a hacer es legislar una parte ínfima de todas las modalidades de transacción que puedan darse. Y esta regulación de esta parte ínfima de todo el universo de transacciones que pueden darse, lo hace siempre para proteger la buena fe de las partes contratantes y los intereses de terceros. El Estado se mete cuando ve que hay un tipo de transacción de repente que puede desencadenar en la afectación de terceras personas o que pueden facilitar que una parte tenga más información que la otra o que se aproveche de la otra, etcétera, etcétera. Entonces ahí entra a regular el Estado. Pero hay un millón de cuestiones, transacciones que no se encuentran reguladas por el Estado. Lo que hacen las partes es decir, vamos a hacerlo de esta manera y lo hacen de forma libre. La informática o los contratos electrónicos vía Internet, para su conclusión, hacen prescindir cualquier idea formalista para sustentar el derecho. Es lo que yo les decía un poco ayer, ¿verdad? Anteriormente, eh, es más, ahora mismo, si yo voy a comprarle una, vamos a tratar de encontrar un intermedio. Si yo quiero, a ver, un bien que puede llegar a ser un poco costoso, de repente puede ser una bicicleta de determinada marca, ¿verdad? Bueno, me voy a buscar esa bicicleta, no sé qué marca será, una marca cara de bicicleta, o sea, estoy pensando en Scott o algo así, eh, que pueden salir, según vi una vez, creo que 20, 25 millones inclusive. Supongamos que voy a eh, Chacomer, creo que es una que vende, ¿verdad? Bueno, supongamos que voy a Chacomer y
y le digo, bueno, quiero comprar esta bicicleta. Bueno, pero quiero hacerla en algunos pagos, ¿verdad? Eh, Sale 20, 25 millones, está muy cara, ¿verdad? Inclusive sale más que algunos vehículos, automóviles. Y bueno, en Chaco me van a decir, ah, bueno, señor, sí, tenemos adelante nuestro sistema de financiamiento y con esto nosotros le damos en cómodas e interminables cuotitas. Muy bien. Su documento de identidad. Me van a pedir, por supuesto, para proceder al financiamiento, documento de identidad. Y voy a tener que hacer un papeleo, ¿verdad? Acá, en Paraguay, para poder adquirir una bicicleta. Esa misma, esa misma bicicleta, voy a poder adquirirla por internet sin mostrar mi documento de identidad. Lo único que voy a tener es que abrir una cuenta, vincularla a una tarjeta de crédito, a un medio de pago, obviamente, porque no puedo meter la plata en la computadora. Seleccionar, apretar un mouse unas cuantas veces, ¿verdad? Y voy a poder adquirir, después me la van a enviar a mi casilla de correo y de acá a X cantidad de días me van a llamar y a retirar la bicicleta. ¿Para qué les comento esto? Para que se den cuenta que se comprueba esto de que la tramitación electrónica de los contratos, de los acuerdos entre las partes, hoy en día prescinde mucho de las formas. Mientras acá, en algunas circunstancias, todavía utilizamos el antiguo método de tráeme tu cédula o tráeme una fotocopia autenticada de tu cédula, etcétera, etcétera. En otras partes del mundo ya van mucho más rápido y encuentran otras formas seguramente de garantizarse el cobro, ¿verdad? O seguramente te enviarán la bicicleta una vez que vos autorices a la tarjeta de crédito, después financiarás vos con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero autorice con la tarjeta de crédito a que se haga el pago a esa empresa. Entonces, a eso, ¿no? A la informática de contratos electrónicos hacen prescindir en la mayoría de las veces, ¿verdad? Cualquier idea formalista. Y de hecho, la informalidad, en el buen sentido, no en el sentido del mercado en negro, sino la informalidad o el formalismo mínimo, es algo que va ganando territorio en la gestión de los mercados. Hoy en día, por ejemplo, y hago este paréntesis, lo cierro enseguida, hoy en día tenemos mediante la creación de un sistema de registro empresarial, se llama Sistema de Proyecciones Simplificadas. Hoy en día uno puede abrir una SA en, creo que una cosa así como 2 semanas o a los 6 días, un monto rapidísimo, un plazo muy escaso. Anteriormente, como mínimo, se tardaba 6 meses a un año en tener una SA, una sociedad, ¿verdad? Una sociedad comercial ya formada y disponible para operar. Ahora es cuestión de semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de la tramitación se hace en forma electrónica y eso hace que las partes puedan prescindir de las formalidades que antes se pedían. No, antes tenías que llevar la estampilla para que la escritura constitutiva de tu sociedad tenga validez, tiene que tener 3 estampillas, 2 de 50, una de 100, tiene que ser en hoja verde, una cantidad de formalismos que estaban destinados a dar validez al acto. Hoy en día se valida de otra forma y es mucho más dinámico. Entonces, los actos jurídicos en la actualidad, mm, por supuesto, los habrán que sean formales siempre, pero al menos en el tránsito, en el tráfico, mejor dicho, comercial, como que va perdiendo ese formalismo y se pasa más a la tramitación electrónica. Hay otros actos, como le decía, actos jurídicos que tienen súper formalismo. Por ejemplo, a ver,
el juramento. El juramento no es solamente un acto, no sé, protocolar. El juramento es el acto que da validez al inicio de las actuaciones de un cargo público, por ejemplo. Yo fui designado, a ver, en mi caso particular, a mí me designaron en, creo que enero o febrero, los primeros días de febrero del año 2016 en un cargo. Pero mi antigüedad, o sea, mi ejercicio del cargo, no se contó o no se cuenta desde que a mí me nombraron en ese cargo. Se cuenta desde que presté juramento en ese cargo, que fue un mes y medio después recién. Entonces, ese es un acto que tiene una formalidad que condiciona la validez del ejercicio. Si yo me hubiera ido a tratar de ejercer ese cargo sin haber prestado juramento, todo lo que yo habría o hubiera hecho hubiera sido nulo. ¿Por qué? Porque le faltaba la condición, ¿verdad? O la formalidad del juramento. Entonces, hay algunos cargos que sí o sí, hay algunos casos, perdón, actos jurídicos voluntarios, lícitos, destinados a generar consecuencias jurídicas, que siempre van a ser formales, pero al menos en la mayoría del tráfico comercial, este formalismo como que va desapareciendo un poquitito. En aplicación de esto, ¿verdad? Del principio de libertad de las formas. Dice, consagrado nuestro derecho mediante el 302, que ya les leí, y que decía que a falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen convenientes. Siempre y cuando no haya una regla, una guía de cómo se tiene que realizar un acto jurídico, las partes pueden entender la que les parezca más propicia. Limitaciones de las formas. El artículo 706, siempre hablando del Código Civil, nos dice los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10 jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. ¿Esto último qué significa? Que no puedo ir yo a decir, a ver, ahora tenemos un momento, ya les digo, 10 jornales mínimos en Paraguay 2024 sería... No, un momento, estoy viendo. 107, 107.627. A ver, 107.627 por 10, 1.076.000 guaraníes. Todo lo que sea superior a 1.076.000 guaraníes 720 tiene que ser, todo contrato, todo acuerdo, tiene que ser redactado o probado por escrito y no puede probarse por testigo. O sea, no puedo ir yo y decir, mira, acá traigo dos testigos donde digo que Rubén se comprometió a hacerme un trabajo de herrería. No, no, no. Tiene que hacerse por escrito. Más de 10 jornales, ¿verdad? Tiene que hacerse por escrito. Bien, el artículo 399, vamos para el comienzo de nuevo, nos dice, en cuanto estamos hablando los límites de las formalidades, límites mínimos y límites máximos, nos dice los instrumentos privados, o sea, contratos privados, se refiere a esto, podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes. Cualquier día. Un domingo 1 de enero, ¿podemos redactar un contrato privado? Sin problema. ¿Podemos hacerlo íntegramente en guaraní? Podemos hacerlo en guaraní. Podemos hacer una cláusula en guaraní, una en español, otra en italiano y otra en chino cantonés.
perfectamente. Si estamos de acuerdo las dos partes en celebrar de esa forma el contrato, bueno, listo. En el idioma de las partes, un inconveniente, pero la firma de ellas será indispensable para su validez. Por eso yo les decía que les daba siempre el ejemplo de una formalidad mínima que es el de la firma. Los actos formales, está establecido en la ley mediante este artículo, que todo se puede acordar, salvo que esté prohibido por la ley, ¿verdad? Que no sea ilegal. Y la formalidad del día, y si el día puede ser cualquiera, puede ser la hora también. Quiero hacer un domingo 1 de enero a las 10 de la noche, quiero redactar el contrato, sin problema. Y si quiero hacer a las 11:59 de la noche, sin ningún problema. Va a tener validez el acuerdo entre las partes. Y con todos esos idiomas mezclados, ¿los dos entienden? Sí, fabuloso. Métanle, ¿no? Pero para que tenga validez, para que tenga validez, es indispensable que tenga la firma de las partes contratantes. Eso es lo que le da una validez mínima, mínima al acuerdo entre los contratantes. Aún con todo ese chamurreado de fecha, hora, idioma, etcétera, etcétera. Está firmado, tiene validez. ¿Ok? Sin que, dice la ley, continúa diciendo, sin que sea permitido sustituirla por signos ni por las iniciales de los nombres y apellidos. Signos, y acá hay que aclarar, eh, la firma de hecho es un signo por sí mismo, ¿verdad? A lo que se refiere acá es que yo no puedo hacer, por ejemplo, en vez de hacer el garabato que todos hacemos cuando hacemos nuestra firma, que por lo general es ilegible. Hay algunas firmas que sí se puede leer lo que dicen, ¿verdad? Por más que los escribanos dicen, lleva una firma legible al final, pero bueno, se entiende. Firma alguien, María Luisa Cantero, algo. Y hay gente que escribe realmente, ¿verdad? El nombre y se lee. Después le hace un firulete y ya está. Bueno, por lo general las firmas son signos indescifrables y muchas veces ilegibles. Lo que dice la ley acá es que no se puede reemplazar la firma por un redondo, por ejemplo, o un pentágono, o un cuadrado, o un cubo, y decir, no, esta es mi firma. No, no puede. ¿Por qué? Porque expresamente la ley te prohíbe reemplazar el garabato ese inentendible por un dibujito, ¿verdad? Un signo. Y también prohíbe reemplazar por las iniciales de los nombres o apellidos. O sea, no puedo agarrar yo un contrato y Rubén Valiente, y bueno, y firma RD. Y por la otra parte está GSN. No, eso carece absolutamente de validez por disposición de 399 del Código Civil. No puede reemplazarse por las iniciales, ni aunque sea su letra, ni aunque sea su letra. Tiene que ser alguna firma que lleve algunos trazos, ¿verdad? Que eventualmente, en caso de duda, ¿qué va a hacer? Si alguien niega que sea su firma, y bueno, se hará una pericia. Y la pericia va a permitir este, que se pueda discernir si esa forma, esos trazos hacia arriba, o la gente que tacha de repente al final, o le pone puntos y todo, si son de autoría de la persona que la está negando o no. ¿Ok? El artículo 400 nos dice, los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales son convenciones, arreglos, tratos, acuerdos a los que llegan dos personas. Bilateral significa que hay dos o más, ¿verdad? Deben redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto. En tantos ejemplares como partes haya con interés distinto. Si Rubén y yo firmamos un contrato de compraventa donde él es el vendedor y yo soy el comprador, se tienen que hacer dos ejemplares. Uno para Rubén vendedor y otro para Gonzalo comprador, ¿verdad?
Porque hay dos partes con interés distinto. Uno que quiere comprar y otro que quiere vender. Ahora, resulta que yo estoy casado sin separación de bienes y está Rubén también casado sin separación de bienes. Y vamos a la escribanía, ¿verdad? Eh, entre los cuatro. Yo con mi esposa, burro por delante, Rubén con su esposa. Ok. ¿Cuántos ejemplares se van a hacer? Y se van a hacer de nuevo dos. Se van a hacer de nuevo dos, porque dice, redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto. Y en una parte está Rubén y su señora que quieren vender y en una parte estoy yo con mi señora que queremos comprar. Entonces, si bien hay cuatro señoras, hay cuatro personas, ¿verdad? Dos hombres y dos señoras, hay solamente dos partes con intereses distintos. Entonces hay que entender eso al momento de reclamar las copias de los instrumentos en los que se fijan los acuerdos. Con expresión en cada uno de ellos del número de ejemplares suscritos. O sea, en cada ejemplar tiene que decir, este es el ejemplar, este es el segundo ejemplar, tercer ejemplar, etcétera, etcétera. O se libra este contrato en número, en cuatro ejemplares para fulano, 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 etcétera, etcétera. Se tiene que identificar siempre y cuando, de nuevo, haya partes con interés distinto. Puede darse el caso en que, a ver, yo les decía ayer en la clase, bueno, termina el módulo y entre todos abrimos un estudio jurídico, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa que vamos a hacer ahí? Vamos a asociarnos entre todos. ¿Para qué? Para prestar servicios de asesoría jurídica y con eso capitalizarnos, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos somos acá? 32. Bueno, tienen que hacerse 32 copias, 32 ejemplares de las escrituras, ¿verdad? 32, uno por cada persona. Bien, ¿cuál es la clasificación de las formas? Tenemos actos no formales y actos formales no solemnes. Los actos no formales se rigen por la autonomía de la voluntad y la libertad de las formas que ya vimos, ¿verdad? Y luego tenemos los actos formales no solemnes, en que la diferencia sea que la forma se exige que se cumpla para probar el derecho. Son los llamados actos no solemnes y después en contraposición contra los otros, con los otros que son los actos solemnes o llamados ad solemnitatem, en que la solemnidad o el respeto de la forma no es para probar un derecho, sino que el acto no existe si es que no se respetó la forma. Los actos formales no solemnes, que es lo que tenemos acá en pantalla, dice que la forma se exige para probar el derecho. Cuando dice el artículo 700, deberán ser en escritura pública y hace la lista, ¿verdad? O sea, se va a probar mediante la verificación de la escritura pública. La escritura va a ser el medio probatorio. Por eso es que es un acto formal no solemne. El 701 nos dice, los contratos que, debiendo llenar el requisito de la escritura pública, fueren otorgados por instrumento privado o verbalmente, no quedarán concluidos como tales mientras no estuviere firmada aquella escritura. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato del trato que hacía con Rubén, en donde queríamos que por medio de un contrato privado se posibilitara el hecho de que yo vaya y pida la cédula verde del vehículo que él vendía? Bueno, acá está el ejemplo de por qué no se puede. Dice, los contratos que debiendo llenar el requisito de escritura pública, contrato de compra-venta de vehículos, fueren otorgados por instrumentos privados o inclusive verbalmente, o sea, la ley contempla la posibilidad de que yo haga un acuerdo verbal frente a dos testigos
Y le diga, Rubén, te compro tu auto, dale, listo. ¿Cuántos casos no hay? Eso es, eh, en algunos lugares es una práctica muy común cuando de repente alguien le quiere vender un vehículo a otra persona y le dice, lleva nomás y después vamos a ver cómo me pagas, lleva nomás y después vamos a ver tal cosa. Bueno, eso es un acuerdo verbal, es un acuerdo verbal. De ahí dos personas que pueden actuar como testigos y le dicen, seguro pues así, lleva y después vamos a ver, págame cuando podés, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un acuerdo verbal y si uno lleva el vehículo y hay dos personas que pueden testificar eso y que el acuerdo fue hecho en esa manera, bueno, tiene validez. Ahora, eh, lo que nos dice este código, ¿verdad? Es que no quedarán concluidos esos contratos como tales mientras no se firme la escritura. Y la escritura exige, por supuesto, el momento de firmar la escritura, significa que el momento en que se paga todo el vehículo o se pacta la forma de pago, etcétera, etcétera. Entonces, se puede hacer, es válido ese tipo de acuerdo cuando viene alguien y nos dice, lleva nomás y después vemos cuando me paga. Se puede, perfectamente, tiene validez. Traten de que sea siempre frente a testigos que puedan probarlo, ¿verdad? Pero no va a ser un contrato terminado, acabado, no va a tener, es como que le va a faltar algo para tener una validez total, porque para poder ser titular de ese vehículo se tiene que hacer una escritura pública, establece la ley. Y como no se hizo la escritura pública, porque se hizo un acuerdo verbal nomás, entonces ahí donde entra a actuar esto que dice el código, no quedarán concluidos como tales mientras no estuviera firmada aquella escritura. Va a ser un contrato válido, no hay problema, pero no va a tener, porque se exige que sea mediante una escritura, no va a tener una validez total o no va a ser lo que se dice oponible frente a terceros. O sea, eso significa que a cualquiera que venga a reclamar, yo le puedo decir, este contrato, que todo el mundo se entere, o todo el que quiera que se entere, que yo firmé este contrato y este vehículo oficialmente es mío desde este momento. Bien, dice la segunda parte, valdrán, sin embargo, como contratos en que las partes se hubieran obligado a cumplir esa formalidad. O sea, en esta segunda parte, el código dice que van a tener validez entre las partes. Valdrán como contrato en que las partes se hubieran obligado. El acuerdo verbal va a tener validez entre las partes. Va a ser exigible entre las partes, entre vendedor y acreedor. Entre vendedor y comprador, quiero decir. Sin embargo, la primera parte dice, como es un acto, un contrato que exige una escritura pública, va a tener que redactarse y firmarse esa escritura pública para que tenga validez. Si no, no. Y cuando sea firmada esa escritura pública, va a tener validez frente a todo el mundo, no frente a las partes solamente. No solo entre las partes, sino frente a todo el mundo. Esa compra-venta va a ser válida. Luego tenemos los actos formales solemnes. ¿Mm? Y son los casos en que la formalidad resulta inseparable del contenido del acto y se identifica con el mismo. Inseparable la formalidad del contenido del acto y se identifica con el mismo. Si no se sigue esa formalidad, se entiende que no se respeta el contenido mismo del acto. Son solemnes porque sin la voluntad del Estado, a través de la autorización del funcionario que la ley establece, no existirían. Tal es el caso del divorcio, la adopción, el matrimonio, en los que no basta la voluntad de las partes ni el objeto posible, pues requieren además la sanción o autorización del Estado. La formalidad entonces implica que hay una fuerte presencia del Estado, la solemnidad, mejor dicho, hay una fuerte presencia del Estado para que eso, la cual se tiene que respetar para que eso sea válido. Por ejemplo, el juramento
como les decía, aparte de los ejemplos que tenemos acá, el juramento al momento de asumir un acto público, ¿se jura ante quién? Ante la patria, ante Dios, etcétera, etcétera, pero al momento de qué? De comprometerse a cumplir una función, una tarea que nos asigna el Estado. Como prestamos juramento como abogados, prestamos juramento como jueces, como fiscales, como defensores, etcétera, etcétera. En ese caso le estamos jurando al Estado por Dios o por la patria o por nuestras creencias que vamos a cumplir el compromiso. Entonces, un acto súper, súper formal, como estos otros ejemplos que citamos acá también. Luego pasamos de la formalidad a los efectos de los actos jurídicos. Y comenzamos a tomamos como punto de partida el de la relatividad de los efectos. No relatividad en el sentido de teoría de relatividad o relatividad en que puede ser sí o puede ser no, sino relatividad en el sentido de en relación a quién se producen esos efectos, a quiénes se relacionan esos efectos. A eso, ¿sí? A esos efectos, a ese fin se refiere el término relatividad de los efectos. Dice, los efectos de los actos jurídicos solo se producen entre las partes y no pueden afectar a terceros completamente extraños al acto. Esto es una regla general y como toda regla general, eventualmente tiene excepciones, ¿verdad? Pero la regla general es que los actos solo afectan a las personas que tuvieron participación en la celebración de esos actos. Y nos dice el artículo 715. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes. Ahí está marcado. Forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. ¿Quiénes? ¿Todo el mundo? No, solo las partes que terminaron relacionadas en ese acto. Y establece la carga de cumplimiento de buena fe. Ellas obligan a lo que está expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. De nuevo, acá cabe preguntarse, ¿a quién lo obliga? ¿A todo el mundo? No, a las partes del contrato. Yo firmo un contrato de compra-venta con Rubén por un vehículo, le estoy obligando a mi hermana, a mi papá, a mi... No, solamente a mí. ¿Ok? Yo soy el que se compromete a pagarle, yo soy el que se compromete a firmar la escritura, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay excepciones, como le dije, por supuesto que hay excepciones. Dice el 717. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales. ¿Quiénes son los sucesores universales? ¿Qué significa este término de sucesor universal? Son las personas que nos suceden, las personas que nos sobreviven, por lo general denominados herederos, ¿verdad? Que perciben todo nuestro patrimonio. A ver, papá y una mamá fallecen, hay un solo hijo, ese hijo es el sucesor universal, universal, ¿verdad? Recibe todo el patrimonio completo, incluyendo las obligaciones y las cargas, aparte de los bienes, eh, de que los padres hayan sido titulares. Entonces, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente. ¿Qué significa esto? Tanto como acreedores como también como deudores a los sucesores universales. O sea, fallece un matrimonio y si el matrimonio tenía una deuda gigantesca, ¿verdad? Los hijos le van a suceder pasivamente, o sea, como personas obligadas, ¿verdad? A pagar esas deudas. O activamente, cuando ellos sean acreedores, ¿verdad?
los padres cobraban, a ver, los padres tenían una casa que alquilaban o varias casas que alquilaban, fallecieron los padres y los hijos, bueno, ellos conservan el derecho, ¿verdad? Por estar relacionados, entiende la ley, de seguir cobrando esos alquileres, no porque falleció el dueño de la casa que yo estaba alquilando, significa, ah, no, ya es mía, se murió el tipo, chao, ya no tengo que pagar alquiler, por fin. No, tengo que seguir pagando ¿a quién? A los sucesores universales, a los que sean declarados herederos de los dueños de la casa que estoy alquilando. ¿Ok? A no ser que, dice la ley, a no ser que las obligaciones que nacieren de ellos fueren inherentes a la persona o resultar en lo contrario de una disposición expresa en la ley, de una cláusula del contrato o de su naturaleza misma. ¿Qué es lo que nos dice acá? Todas las obligaciones, tanto de acreedores o de obligados a hacer algo, de deudores u obligados a hacer algo, o de acreedores o con derecho a percibir algo, pueden, pueden heredarse a no ser que las obligaciones, ¿verdad?, sean lo que se llama intuitu persona. Por ejemplo, yo soy un pintor famoso, ¿verdad?, de acuarelas, y resulta que aparte de mi trabajo, encuentro una forma de dedicarme al arte y me pongo a pintar. Y hago unas pinturas arquitectónicas espectaculares, ¿verdad? Y se las vendo a la gente. Y resulta que viene Patricia y me dice, ah, profesor, sí, me encantan las acuarelas. Pero yo quiero que me pintes mi casa, saque una foto de la casa y que me hagas una acuarela, ¿verdad? Más grande, así como poner en la sala y para que vea qué linda que es mi casa. Ah, no hay problema, listo. Me comprometo, Patricia, a pintarte la acuarela. A ver, te la voy a terminar, tengo mucho trabajo, ponerle que dentro de 2 meses más. Y tengo tan mala suerte que, eh, habiendo hecho ese compromiso, a cambio de una suma que me va a pagar Patricia, me muero. Toco madera, ¿verdad? Este, me muero. Se cae un avión encima, que se te algo. Esa obligación, Patricia no se la va a poder exigir a mis hijos, que van a ser mis sucesores universales. No le va a poder decir, mira, tu papá se comprometió a pintar esto, a pintarme un cuadro y vos me vas a tener que pintar. ¿Por qué? Porque son obligaciones personales, inherentes a la persona. ¿Qué es lo que está contratando Patricia al momento en que viene a pedirme que le pinte un cuadro? La pintura, el color, el marco. No. Patricia lo que está contratando es mi servicio, mi arte, por llamarle de alguna manera, la mano, el estilo de pintar, el estilo de colorear, la sombra, todo eso que yo le doy a mis obras. ¿Ok? Eso es lo que está contratando Patricia. Y eso probablemente, o al menos no hay forma de comprobar, que mis hijos tengan el mismo estilo, la misma forma de pintar, el mismo efecto de todo. Entonces, es una obligación inherente a mí, Gonzalo. Patricia no puede reclamarle eso a mis hijos el día de mañana. Mira, tu papá no cumplió, vos tenés que cumplir, o usted tiene que cumplir y me tiene que pintar el cuadro. Pues le van a decir, señora, no sé, yo aprendí a pintar en la escuela y hasta ahí. Y nada más, y nunca va a pintar nada, no sé dibujar, pero ni una pelota. Entonces, es una obligación inherente y ese sería una excepción a la relatividad de los efectos de los actos jurídicos o de los contratos jurídicos. Hay ciertas cosas que nosotros contratamos con una persona y si esa persona tenemos la mala suerte de que se muera o que inhabilitada o se vaya o lo que sea, no podemos reclamarle a sus sucesores. Cosa distinta es, por ejemplo, yo le pido prestado dinero a Patricia,
Le digo, Patricia, ¿sabes qué? Necesito comprar una cantidad de cosas. Acá tengo libros que necesito para el despacho y todo. Préstame 10 millones de guaraníes. Muy bien. Patricia agarra, me da los 10 millones, yo le firmo un pagaré, ¿verdad? Bueno, en ese caso, ¿qué pasa? De nuevo, el tema del avión, se me cae un avión encima, tipo dibujito animado, el piano, la caja fuerte, todo. Este, tengo la mala suerte de morirme y ahí sí no puede hablarse de que esa plata, por más que yo le haya pedido a Patricia, ella sí puede reclamarle a mi esposa, a mi cónyuge supérstite o a mis hijos, que son ellos los herederos o sucesores universales. ¿Por qué? Porque no es una obligación inherente. No hay un arte especial en el hecho de haber pedido o prestado dinero. Yo le pedí que me diera una cosa y me obligo a devolverle esa cosa. Entonces, ahí sí, esa no es una obligación inherente y Patricia sí va a poder reclamar el día de mañana, ¿verdad? En un Profesor, proceso. profesor, Sí, esos bienes son inherentes, tienen un valor agregado que hace que, por ejemplo, cuando es dinero, tiene su valor, pero en cambio las obras artísticas sobre todo son obras inherentes a un arte que ya no puede ser restituido. entendiste muy bien, Paula, exactamente. Para hacer la aclaración, hay ciertas prestaciones, ciertos servicios, ¿verdad? Que los puedo dar yo o Paula o Patricia y solamente yo o Paula o Patricia. A eso se refiere con inherente, que nadie más puede hacerlo o nadie más puede hacerlo de la misma manera que yo. Por ejemplo, pintar un cuadro, por ejemplo, cantar. Me comprometo a cantar en el cumpleaños de Paula, porque canto súper bien. Y Paula ya me pagó y me fui y me morí. Y bueno, es inherente. Paula lo que quería era escucharme a mí cantar, en la eventualidad que lo hiciera, ¿verdad? No puede reclamarle a mis hijos o a mi esposa, porque no tienen mi voz, no tienen mi forma de cantar, no tienen mi etcétera, etcétera. En cambio, distinto es cuando se pide algo que no tenga que ver con la esencia de la persona. Pedir dinero prestado, eh, por ejemplo, sí, el ejemplo más fácil es dinero, o entregar alguna cosa. Por ejemplo, me comprometo yo con Rubén a darle mi máquina cortadora de pasto y me morí. ¿Sí? Profesor, una consulta. Susana Cova le saluda. En Ah, el Susana. caso de que yo tenga separación de bienes con mi cónyuge, ¿es lo mismo la obligación? Con el cónyuge, si hay separación de bienes, tanto las obligaciones como los patrimonios se entienden separados. Cada uno tiene su patrimonio y cada uno tiene sus obligaciones. Ustedes tienen que No, y en saber, el caso de que yo haya prestado dinero y yo tenga la suerte, como te dice, de morirme, entonces ahí mi cónyuge tiene obligación de devolver esa plata o no, porque teníamos no, separación de bienes. no. Solamente vos te obligaste, vos firmaste, es tu patrimonio el que responde, no el de él. Porque tienen que entender que los patrimonios son el conjunto no solamente de cosas, sino de derechos y obligaciones que tiene una persona. Eso conforma un patrimonio. Esta mesa, esta computadora, esta taza, la silla, la casa, todo esto es parte de mi patrimonio. También es parte de mi patrimonio los derechos que yo tengo, qué sé yo, por inversiones que haya hecho, derechos que tengo a cobrar ese dinero y también las obligaciones que yo tenga. Todo eso forma mi patrimonio. ¿Qué obligaciones tengo? Obligación de pagar mi tarjeta de crédito. Me fui el otro día, qué sé yo, pasó, hubo cumpleaños, fiesta, lo que sea. Bueno, reventé la tarjeta, compré una cantidad de cosas por internet para regalarle a todo el mundo. Debo un montón al banco. Bueno, en ese caso, en todo caso, el banco me va a exigir a mí
o va a ir contra mi patrimonio? Yo tengo separación de bienes con mi esposa, ¿verdad? Entonces el banco no le puede reclamar a ella, porque ella no se obligó con el banco. Tenemos patrimonios separados. Ella tiene su patrimonio, sus derechos, sus obligaciones, sus cosas. Yo tengo mi patrimonio, mis cosas, mis derechos y mis obligaciones, mis deudas. Significa eso. ¿Alguien más levantó la mano ahí recién? ¿Nadie? Bueno, sigo entonces. Igual, hablen, interrumpan, no hay problema con eso. Entonces, se entiende con esto, sucesores universales cuando las obligaciones sean inherentes, o sea, solamente esa persona pudo haber prestado ese servicio. Acuérdense del ejemplo de la pintura, ¿verdad? Ahí se va a dar una situación de excepción a la relatividad de los efectos. Ahí es donde se rompe la relatividad. Mi esposa no va a ser, no va a tener, mi deuda con el banco no va a tener efectos sobre mi esposa, lo que le estaba hablando a Susi recién. Porque la relatividad, o sea, las relaciones se van a dar entre el banco y yo. La deuda, la relación se da entre el banco y yo. Se rompe con relación a mi esposa. Bueno, y acá entramos a desarrollar lo que es sucesor universal, ¿verdad? Sucesor universal es una figura legal que se Profesor, refiere yo a... levanté la mano, ¿puedo acotar algo? Sí, adelante. Eh, Dentro de este tema de la obligación que se transmite, solamente se transmite a beneficio de inventario. O sea que si no hay ese, de hecho, imagínese que alguien muere y porque soy su sucesor universal, nomás tengo que pagar todas sus deudas y era un flor de desordenado Sí, y no, yo no voy a, ese es el problema, o sea, esa es la limitación. Eso quería acotar que no se nos pase esa situación. sí, hay dos modalidades, ¿verdad? Lo más prudente, por supuesto, es eso. Ahora, hay y creo que estábamos, a ver, creo que lo tengo acá. Ah, claro. A título universal y acá, el universal y singular. Vamos a llegar a eso. Vamos a desarrollar acá la figura de sucesor universal. Y vamos a ver, beneficio de inventario significa yo voy a ver primero qué es lo que tiene de deuda, como está diciendo la compañera, a lo mejor es pura deuda y no, entonces no la acepto. Pero al decir no acepto, no acepto nada, ni la deuda, ni los bienes. Al decir no, no es solamente no, no quiero aceptar las deudas, pero sí los bienes. No, si no se acepta la deuda con los bienes, no se acepta nada. Pero vamos a desarrollar ahora para que se entienda mejor qué es este tema de la relatividad según los sucesores. Siempre que ustedes vean que habla, estoy utilizando un término para hacerlo más entendible, más coloquial, cuando vemos el término sucesor, tenemos que equipararlo a lo que ven en las películas como, o en las novelas como heredero. Ese es un término que sí de repente la gente se encuentra un poco más familiarizada, ¿verdad? Si bien uno puede ser, técnicamente puede ser sucesor y no ser heredero, solamente a efectos de explicar a qué me estoy refiriendo, voy a utilizar como sinónimo la figura de sucesor y de heredero, para que la gente que no se encuentra familiarizada con el derecho pueda entenderme mejor. Bueno, sucesor universal o heredero universal es una figura legal que se refiere a la persona que recibe la totalidad de los bienes y propiedades de una herencia sin importar su relación de parentesco con el fallecido. A diferencia de otras formas de herencia, donde los bienes se dividen entre varios herederos, el heredero universal recibe la totalidad del patrimonio del difunto. ¿Se acuerdan que yo le estaba diciendo hace rato? Bueno, supongamos que tengo solamente un hijo, ¿verdad? Y mi esposo no estaba, fallecemos, bueno, hijo va a recibir la totalidad, ¿verdad?
del patrimonio. El artículo 2444, que está en la parte ya final, en el último libro del Código Civil, que habla de los derechos sucesorios, ¿verdad? Dice, la sucesión a título universal, es la que tiene por objeto un todo ideal, sin consideración a su contenido especial ni a los objetos de esos derechos. O sea, todo, deuda, bienes, derechos, crédito, obligaciones, todo. La herencia comprende, sigo leyendo, todos los bienes, así como los derechos y obligaciones del causante que no se hubieran extinguido por su fallecimiento. Fíjense, la herencia comprende todos los bienes, así como los derechos a cobrar algo y las obligaciones de pagar algo del causante que no se hubieran extinguido por su fallecimiento. O sea, las obligaciones inherentes o intuitu persona, que son el caso de, o que sería el caso de, del trabajo de pintura de una acuarela, el ejemplo que les estaba dando. Bien, tenemos dos, sucesores universales y sucesores singulares. Los sucesores universales reciben la totalidad del patrimonio, o sea, la totalidad de los efectos de los actos jurídicos realizados por el fallecido. Los sucesores singulares reciben una cosa o derecho particular, no son herederos, no le afectan las obligaciones del fallecido, salvo las cargas sobre el bien. En el caso, para que les quede más claro a las personas eh, a quienes no son abogados, los sucesores universales son, o es lo que sería el caso de, si yo tuviera un solo hijo y el papá y la mamá fallecemos y él va a recibir la totalidad de los actos jurídicos. Los sucesores singulares son esos que suelen ver ustedes en la película, que de repente hay un abogado, un escribano que los reúne a toda la familia, ¿verdad? La reúne a toda la familia, mejor dicho, y le dice, bueno, a vos fulanito te dejó la casa en tal lugar, a vos menganito te dejó su escritorio, a vos sultanito te dejó el equipo de sonido, a vos, o sea, esos son los singulares. Reciben una cosa o derecho particular, ¿ok? Luego tenemos hola. Luego tenemos los acreedores, ¿verdad? Que también entran a reclamar su pago, ¿verdad? Que tienen como garantía de su crédito al patrimonio del deudor. Los que tengan créditos privilegiados, que significa que se cobran primero, no pueden ser afectados por los actos realizados por el deudor. Los primeros dependen del patrimonio del deudor. Hay ciertos grupos, esto está establecido en la ley, gente, hay ciertos grupos de deudas que se cobran primero que otras. Hay una clasificación establecida en la ley donde dice, bueno, si una persona tiene un universo de deudas, primero tiene que pagar esta categoría, después tiene que pagar esta categoría, después tiene que pagar esta, después esta, después esta, después esta. ¿Ok? La ley dice cuál es el orden de prelación o el orden de importancia o el orden de cobro de las obligaciones. Y ahí entran los acreedores que algunos pueden tener lo que se llama crédito privilegiado, ¿verdad? O sea, que están primero, se ponen primero en la fila para cobrar porque la ley le habilita a hacer eso, y otros que tienen créditos comunes, ¿verdad? O créditos ordinarios. Después, otra excepción de la relatividad son los terceros beneficiados. O sea, se trata de actos jurídicos celebrados en beneficio de otras personas. Por ejemplo, el seguro de vida, ¿verdad? Que todos conocemos. Me voy, firmo yo, contrato un seguro de vida, me muero. Y tercero, puedo haberlo puesto a, qué sé yo, nombre de mi hermana. Bueno, fallecí, mi hermana se va y cobra el seguro de vida y, y mi esposa no puede reclamar nada.
salvo acordarse bien de mí el resto de su vida, ¿verdad? Una propiedad que estando alquilada es vendida, ¿verdad? Y en este caso el artículo 372 que dice, el que obrando en su propio nombre estipule una obligación a favor de un tercero, tiene el derecho de exigir su ejecución en provecho de ese tercero. Entonces, una propiedad que estando alquilada es vendida. Yo tengo una casa que le estoy alquilando a Patricia. ¿Y qué es lo que sucede? Vendo la casa. Vendo porque está medio apretado, bueno, le vendo a Susi. Y le digo, Susi, mira, acá tenés un contrato de alquiler y Patricia es una tercera beneficiada de esta relación de compra-venta que yo estoy firmando contigo. No la podés echar. No la podés echar. Por más que vos seas la propietaria, vas a tener que esperar a que termine el plazo de duración del contrato y después El verás si la, contrato. claro, después verás si le renovas el contrato de alquiler o no. Pero no por el hecho de que yo te haya vendido la casa, significa que le puedo agarrar a Patricia y la pone de patita en la calle. ¿Ok? Bueno, pasamos a la modalidad de los actos jurídicos. Y vemos cuáles son los actos que pueden ser sometidos a modalidades. ¿Qué son las Un modalidades? momentito, profesor, le quiero preguntar Sí, algo. Ya que cómo no. estamos en el sector de sucesiones, los Ajá. padres, y esto se hace muy a menudo acá en nuestro país sobre todo, es que los padres, ellos ya reparten sus bienes. Y eso es correcto, eh, aclarar un poco a la gente que no sabe, porque muchas veces algunos salen perjudicados, porque los padres pueden hacer su adelanto de herencia. A eso nomás me refiero, profesor, si es correcto que aclare un poco, porque no lo mencionó. Y tenemos muchos de esos casos, profesor. Sí, de hecho, a ver, hay muchas cosas que me encantaría mencionar, pero primero que nada lo que hago es ceñirme al programa, ¿verdad? Que me plantea el instituto y dentro de ese programa me voy tratando de ampliar lo que puedo ahora. Sí, el adelanto de herencia, que creo que ese no es el nombre técnico que tiene, está previsto y es posible dentro de lo que permite el Código Civil. Ahora, lo que no se puede hacer, si bien es posible hacer eso, lo que no se puede hacer es disponer la totalidad del patrimonio en concepto de adelanto respecto a un beneficiario. Por ejemplo, yo tengo 4 hijos y hago adelanto de herencia. No, pero si yo me muero se van a pelear todos. Entonces ya se adelanto de herencia. Y voy a agarrar y al mayor le voy a dejar todo en concepto de adelanto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley establece que hay un porcentaje de distribución entre los herederos y establece reglas, inclusive de cómo se tiene que distribuir ese patrimonio. Por ejemplo, en el caso de que yo fallezca, bueno, toco madera, tanto estamos hablando de eso, en el caso de que yo fallezca, la ley establece que el 50% de mi patrimonio, ¿verdad? Tiene que quedarle a mi esposa y el otro 50% se reparte entre mis hijos. O sea, la propia ley establece el porcentaje y el orden en que se tienen que disponer lo que se denomina acervo hereditario. El adelanto de herencia, como se le llama comúnmente, sí es posible, es legal y de hecho hasta les diría que es una práctica recomendable siempre y cuando se haga respetando los límites que establece la ley. Y para esto tendríamos que dedicarle unas 2 horas para hablar de derecho sucesorio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué hago esta recomendación? Y parto ya, hasta ahora me acuerdo, en el año 2004 tuvimos nosotros en la facultad clase de derecho sucesorio y el profesor era, hasta ahora, ¿verdad? Un juez. Era entonces juez Hugo Garcete, hoy en día es camarista en el Poder Judicial, la sala
de apelación en lo civil y te recuerdo súper bien cuando él había dicho, había preguntado en la clase, nosotros estábamos en el último año de facultad y él preguntaba en la clase, ¿ustedes cuáles se imaginan que son los juicios más difíciles? Y todo el mundo decía, seguramente un juicio así que uno le demanda a otro país o ha de ser, no sé, algo que ha de ser difícil, ¿no? Y que algo de cumplimiento imposible. Y no, le tiramos un montón de ejemplos, ¿verdad? Lo solucionó todo. Y dijo, no, los juicios más difíciles que van a tener ustedes en la vida son los juicios sucesorios, porque ese es el momento, es la circunstancia en que por lo general es muy difícil llegar a un acuerdo si es que llega a generarse un entorno de diferencias entre los sucesores, ¿verdad? O entre los herederos. Hay una frase que dice, todos son ateos hasta que el avión se empieza a caer, todos son amigos hasta que uno empieza a necesitar y todos son familiares hasta que el abuelo se muere, ¿verdad? Bueno, el problema es que cuando fallece una persona, ¿verdad? El papá, el abuelo, lo que sea, ustedes no se van a imaginar la cantidad de casos que hay en que los familiares, los sobrevivientes, llegan a disputas encarnizadas respecto a la administración. Mientras más grande sea el patrimonio, ¿verdad? De la persona que murió sin testar, o sea, dejar un testamento o sin disponer previamente de sus bienes, peor es la pelea, peor es la pelea. Por eso es que siempre es recomendable hacer ese acto de disposición del patrimonio respetando los límites que establece la ley, por eso se hacen asesorar por un profesional, ¿verdad? Que le dice, bueno, puedes hacer esto, puedes estructurar, a ver, tenés 2 autos, una moto, una lancha, una casa, un chiquero, bueno, esto puedes armarlo de esta manera para que a cada uno le toque la misma porción y puedes distribuirlo ya ahora, antes de, por si te pasa algo, ¿verdad? Y bueno, con eso se evita todo el juicio sucesorio. Funciona muchísimo mejor y también sirve para demostrar también ese tabú que tenemos, que no, hay que dejar nomás que después de la muerte los familiares se pongan de acuerdo. No, los familiares no se ponen de acuerdo, los familiares se quitan los ojos. Y ustedes van a decir, no, pero eso en mi familia no va a pasar. Sin exagerar, mejor dicho, le diría que hay 50 y 50 posibilidades. Del hermano menos pensado, de la mamá, he tenido inclusive hasta casos eh, en que una amiga, la mamá, se apropió del patrimonio que les correspondía a las hijas por el fallecimiento del padre, la mamá se apropió del patrimonio. Con eso le digo todo. O sea, hay una casuística bastante variada, ¿verdad? Entonces, por lo general, lo recomendable siempre es agarrar, cuando uno ya estaba más o menos entrado en edad, y dice, bueno, voy a agarrar acá, pues ya sentarle a todo y le digo, esto para vos, esto para vos, esto para vos, y se acabó la discusión. Bueno, eh, no sé si con eso respondía a lo que me estaba acotando Pablo. Bueno, avanzo entonces Profesor, con la... lo que siempre sucede Sí, con las sucesiones, la mínima, le tenemos que hacer un premio, pero generalmente quedan en 3 y 5 y más años. Yo tengo una sucesión de 15 años, de 7, 8 hermanos que no se ponen de acuerdo. Y 15 años hacen que estamos en esa sucesión. Eso nada más quería agotar, profesor, sí, que sí, sí. como usted bien lo dije, es uno de los casos más difíciles porque el hombre deja de ser un hombre humano para convertirse en un animal. La plata mueve al mono, hace bailar al mono. A eso se Y sí. aplica una sucesión. No Gracias, me queda profesor. más que desearte mucha suerte y mucha fortaleza para enfrentar ese tipo de juicios. Y al resto decirle, bueno, traten de eh, hablar de este tipo de situaciones con sus parejas o sus padres o lo que sea y evitarse este tipo de problemas que está precisamente atravesando Pablo, la verdad. Bueno.
cerrando ese capítulo, pasamos a la modalidad de los actos y vemos qué son las modalidades. Y acá le meto pata porque me queda solamente media hora ya. Las modalidades son fenómenos jurídicos que le restan plenitud a los actos jurídicos. Fíjense lo que dice, le restan plenitud a los actos jurídicos. Los vuelven insuficientes por sí mismos, necesitando de algo para que queden conformados y surtan efectos. O sea, la modalidad es una forma, ¿verdad? Un modo, un extra en que se tiene que cumplir un acto jurídico para que quede completo y surta efecto. ¿Qué actos pueden ser sometidos o construidos con la inclusión de esas modalidades? Todos los actos de carácter patrimonial, o sea, todo lo que tenga que ver con la adquisición y disposición, dominio de bienes, derechos y obligaciones. Otra cosa es o dentro, podríamos decir, de la categoría de modalidad, es una especie, por decir otra cosa, una especie, es la condición. Y las modalidades en realidad son tres. La condición, modo, cara. La condición es, o sea, cuando las partes de un acto jurídico someten a un acontecimiento futuro e incierto. Futuro e incierto. Estas son las características que tiene que tener. Acontecimiento futuro e incierto
Ahí estamos. No sé qué pasó que de repente se desconectó. Bueno, bien, estábamos en la condición modo y cargo. Te pago, ¿verdad? Te pago si es que llueve. Bueno, es un acontecimiento futuro e incierto. Ahora, si te digo, te pago el día del arquero, bueno, no sé, creo que inclusive ya hay un día del arquero, ¿verdad? Pero tampoco se puede poner una condición que sea imposible, si no la condición va a ser nula. Justamente, ¿cualquier condición es posible? No. El artículo 319 dice, la condición de un hecho imposible, contraria a la moral o a las buenas costumbres o prohibido por las leyes, deja sin efecto el acto jurídico. Ojo que no es que queda sin efecto la condición, no, todo el acto queda sin efecto. Quedan especialmente prohibidas las siguientes condiciones. Que se le imponga a una persona la obligación de habitar siempre un lugar determinado o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero. Te voy a heredar si es que vivís para siempre en esta casa. No, no se puede. No se puede. O te voy a heredar si es que viví en la casa que te dio tu abuelita. Tampoco. Mudar o no mudar de religión. Bueno, se puede condicionar a una persona que eh, te cambie, te hagas musulmán para que yo te haga. No, no tiene validez el acto. Casarse con determinada persona con aprobación de un tercero o en cierto lugar o en cierto tiempo. Pero, ojo acá, sí es válida, acá en el pero, sí es válida la condición de contraer matrimonio. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, te voy a heredar, te voy a dejar mis bienes cuando me muera si es que te casás con fulanita de tal. O te casás en tal fecha con fulanita. No. Ahora sí puedo decirle, te voy a heredar, no sé, ¿qué puede ser? Una lancha, si es que te casás. ¿Por qué? Porque acá el bien jurídico tutelado no es el acto jurídico. Acá el bien jurídico tutelado va más allá. Y lo que en estas prohibiciones que establece la ley, lo que se hace es cuidar de otros bienes constitucionalmente reconocidos. Fíjense, no podés obligarle a una persona, no podés ponerle como condición que viva siempre en un lugar o donde otra persona le diga, porque ahí vos estarías limitando su derecho constitucional al domicilio, a la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. No podés condicionarle la religión porque la libertad religiosa está consagrada en la Constitución y también es una expresión de la personalidad. Entonces se estaría permitiendo que vos violes un derecho constitucional de una persona al ponerle una condición así. Y en este caso de casarse con, casarse cuándo o casarse dónde, ¿verdad? No se puede poner como condición, pero sí el de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque la familia, ¿verdad? El matrimonio entre el hombre y la mujer conforma lo que se entiende una familia que el Estado reconoce que es la base de la sociedad, ¿verdad? La base de la sociedad la constituye el núcleo principal, es una familia entre un hombre y una mujer y los hijos que deseen tener, ¿verdad? O eventualmente entre el hombre y la mujer. Entonces, la base de la sociedad existe mediante que esas células existen. De lo contrario, el Estado entiende que se vería afectado este elemento del Estado, ¿verdad? Ustedes saben que el Estado se encuentra conformado por tres elementos básicos, que son territorio, población y poder. Bueno, esa población se encuentra constituida por los habitantes, no solamente por los ciudadanos, sino por los habitantes, y dentro de esa construcción de ciudadanos y habitantes, la nota fundamental, el núcleo principal son las familias, las que ya tienen una proyección económica, una proyección social, que educan a los hijos, etcétera, etcétera, una cantidad de cuestiones, ¿verdad? Bueno, entonces, contraer matrimonio, sí, podemos poner como condición. ¿Por qué?
porque el Estado aprovecha eso para tratar de impulsar la creación de más matrimonios y con eso de más unidades familiares. ¿Para qué? Para que pueda sostenerse la sociedad. Y otra condición que no se le puede poner es vivir célibe perpetua o temporalmente o no casarse con una persona o divorciarse. O sea, todo lo que, fíjense que esto es lo contrario. No se puede obligar a una persona a que realice estos actos que están destinados o están apuntados a qué cosa? A ir en contra del matrimonio. A ir en contra del matrimonio, o sea, de la creación de esta célula de la sociedad, de esta unidad básica y fundamental de la sociedad, que son los matrimonios. Vivir célibe perpetua o temporalmente va en contra del matrimonio, salvo que uno se haga sacerdote, ¿verdad? Que tiene una condición, la de el celibato. No casarse con persona determinada también iría en contra de la unidad familiar, y divorciarse, ni qué decir. No se puede establecer como condiciones actos que vayan, y en estos dos literales, en estos dos incisos, tenemos actos que vayan en contra de la conformación matrimonial. Fíjense cómo el Estado, en esta época, estamos hablando, este código es del 88, 89, diseñaba un escudo protector a las libertades constitucionalmente consagradas y puntualmente al núcleo de la sociedad, que es la familia. La otra modalidad, les había dicho, las modalidades son la condición, modo y cargo, y plazo también. El plazo es otra modalidad. Acuérdense que era acá tenemos la modalidad. Son fenómenos jurídicos que le restan plenitud y los vuelven insuficientes por necesitar algo para que surtan efecto. Y vamos al plazo. El plazo es otra forma de agregarle un requisito adicional, ¿verdad? A un acto jurídico para que tenga validez. Y sabemos ¿qué es el plazo, ¿verdad? Es un espacio de tiempo entre la declaración de voluntad y el instante en que, por voluntad de las partes, la relación de derechos produce sus efectos. El último instante, o sea, cuando termina el plazo, es lo que recibe el nombre de lo que se denomina término. En el término de 10 días, bueno, antes de que se cumplan los 10 días, significa eso. Existe plazo cuando los efectos del acto están subordinados al transcurso del tiempo. Cubrir una deuda a plazo, por ejemplo, financiado. Me vas a pagar en 10 cuotas, las cuotas son mensuales, entonces ahí se está estableciendo una, una relación contractual que se va a entender cumplida cuando se cumplan esas 10 cuotas. Plazo suspensivo. Tenemos dos tipos de plazo, el suspensivo y el resolutorio. En el plazo suspensivo, el acontecimiento futuro y cierto del que depende la ejecución de una obligación. Retarda el cumplimiento del acto, suspende. Ejemplo, me prestan dinero hasta fin de mes. Puedo devolverlo antes si yo quiero, pero al llegar a fin de mes ya me lo pueden exigir. ¿Ok? Se suspende la exigencia del cumplimiento hasta un momento. Resolutorio es el cual es aquel vinculado a la extinción o caducidad de un derecho, o el término, la culminación de un derecho. La garantía del vehículo es hasta 3 años. Llega ese tiempo y se extingue la garantía, se resuelve. Resolutorio significa que el derecho va a surtir efectos hasta ese plazo. Se cumple y se acaba. Se resuelve, significa eso. Todos los actos pueden someterse a plazo. Los actos jurídicos de contenido patrimonial sí. Los relacionados al derecho de familia, no. ¿Qué son los de contenido patrimonial? La compra, el alquiler, el préstamo, los créditos. Y los relacionados al derecho de familia no pueden someterse a plazo. El matrimonio, no puedo estar casado. No me voy a... Imagínense, le voy a decir a mi señora, vamos a estar casados, pero por 10 años. Vamos a poner un plazo. No. La aceptación de la herencia, reconocimiento de filiación, etc. Voy a avanzar un poquitito aquí. Conclusión del plazo.
Los plazos de días se contarán acá. Establece la regla de el Código Civil de cómo se van a contar los plazos, ¿verdad? Dice, los plazos de días se contarán desde el día siguiente al de la celebración del acto. Si el plazo está señalado por días, a contar desde uno determinado, desde el 3 de agosto. Quedará este excluido del cómputo. O sea, de nuevo, ¿se cuenta desde cuándo? Desde el 4. ¿Ok? El plazo incluye el día del vencimiento. Si fuera domingo o feriado, el cumplimiento tendrá lugar el primer día siguiente que no lo fuera. O sea, los domingos o feriados quedan excluidos de los cómputos de los plazos. Y acá tenemos 3 reglas. El día del inicio no se cuenta, el día del final sí se cuenta, y si termina el día final en un domingo feriado, pasa al día siguiente. ¿Ok? Da una suerte de plazo de gracia. El plazo establecido por meses o años concluye al transcurrir el día del último mes que tenga el mismo número que aquel en que comenzó a correr el plazo. Si comenzó a correr, pactamos en enero. Enero tiene 31. Y bueno, termina en, qué sé yo, pactamos en X meses y el mes donde termina tiene 30. No, se va a entender. Ahí vamos a tener un problema porque va a ser el 31, el día el mes de inicio, y el final tiene 30. Ahora, si el mes que comenzamos, por ejemplo, comenzamos en febrero, que tiene 28, y culmina después de 3, 4 meses, el día final va a ser el 28. ¿Por qué? Porque se cuenta o se toma como referencia el mes desde el cual se cuenta el inicio del plazo. Cuando el plazo, el 340, cuando el plazo comenzare a correr desde el último día de un mes de más días que aquel en que termine el plazo, este vencerá el último día de ese mes. Claro, comenzamos en enero, que tiene 31, terminamos en febrero, no, febrero ya es muy extremo, 28. Termina el mes que tenga 31. Esta parte del plazo me quiero pasar acá ya, a representación de los actos jurídicos, porque ya me va llegando la hora. Hay representación en el sentido estricto, representación de los actos jurídicos, cuando una persona llamada representante actúa en nombre de otra que toma el nombre de representado, de manera que el acto jurídico se considera hecho por este último, cuando ha sido efectuado dentro de los límites de la autorización. En esta parte de representación, tomen como ejemplo, por regla general, el trabajo de los abogados. El abogado es, por lo general, el que trabaja como representante de su cliente ante los tribunales o ante la celebración de algún acto jurídico. Tenemos dos tipos, ¿verdad? La legal o forzosa, que se origina en la ley, ejemplo, la representación de los menores por parte de los padres. La voluntaria o convencional, que se debe a la voluntad de las partes, ¿verdad? El trabajo de un abogado. ¿Qué actos se pueden ejercer por representación? Podrán celebrarse por medio de representante los actos jurídicos entre vivos. Los que versen sobre derechos de familia solo admite representación en los casos expresamente autorizados por este código. No pueden, por ejemplo, por representación la patria potestad sobre los chicos, la tutela o curatela, y con representación voluntaria sí se puede el matrimonio. Ustedes sabían que un abogado puede ir y casarle en una ceremonia a su cliente que no esté en el país. Se fijó la fecha entre la novia y el novio, ¿verdad? Para el, qué sé yo, 3 de julio. Y resulta que el 1 de julio al novio le dice, mira, tenés que venir, te llaman acá de Argentina para hacer una operación a corazón abierto y ya tenés que venir. Y si no venís, bueno, sonaste. Entonces el novio, o la novia eventualmente, puede designar a un representante para que se vaya y se case. Fíjense, eso es perfectamente viable. O el reconocimiento de hijos extramatrimoniales también se puede hacer por representación.
Función de la representación y sus consecuencias. La consecuencia principal de estos actos es que obligan al representado, siempre que el representante actúe dentro de lo que se le mandó hacer. ¿Ok? El 344 dice, los actos del representado van a ser considerados celebrados por el representante, siempre que lo ejecute dentro del límite de su poder. O sea, te digo que te vayas a eh, representarme en un juicio civil, representarme en un juicio civil. No es que me vas a representar y aparte me vas a casar con una persona o aparte vas a retirar un crédito en mi nombre. No, siempre que lo hagas dentro de lo que yo te mandé, entonces se va a considerar que lo hice yo mismo. Cuando se exceda el representante, pero los terceros, que son las personas que no sabían que se estaba excediendo, actuaban de buena fe, se estimará que obró dentro de sus facultades, obligando a su principal si el acto quedare comprendido dentro de su título habilitante. En caso de duda, se entenderá que procedió por cuenta propia. Estoy avanzando un poco rápido porque ya me llega la hora y me falta un poquito. El 346, hay situaciones en que la ley establece que el representado, el cliente del abogado, vamos a decir, por poner un ejemplo, tiene que ratificarse en lo que haga su representante. Tiene que decir, sí, es cierto, o sí, yo le pedí que hiciera esto, ¿verdad? ¿Y qué dice el 346? Si el representante careciere de poderes, que se hace mediante escritura en una escribanía, o un poder especial, o una carta a poder, en el caso de los procesos penales, o los hubiera excedido y el representado o la autoridad competente en su caso no ratificare el acto obrado en su nombre, este no obligará al representado. O sea, si tenemos un abogado y le decimos, anda, participar de esta reunión para tratar de que mis acreedores me perdonen una parte de la deuda, y no le di ningún poder. Y el tipo se va y no solamente, no solamente no consigue que me perdonen la deuda, sino que asume otros compromisos otra vez. Está haciendo más, se está excediendo de lo que yo le dije que hiciera, ¿verdad? Y yo no ratifico eso. Después mis acreedores me dicen, che, ¿vos le enviaste a tu representante a que haga esto? No. Bueno, en ese caso, el acto obrado, ¿verdad? Eso que hizo el abogado, no me va a obligar a mí. Va a entenderse que se encuentra inmerso acá en la parte final que dice, en caso de duda, se entenderá que procedió por cuenta propia, ¿verdad? Y no me obliga. Ahora, si me voy y le digo, sí, la verdad que yo le dije que si no conseguía, bueno, que vea la forma de refinanciar y con eso asumió una nueva deuda, ¿te ratificás en eso? 347. La ratificación equivale a la representación. Tiene efecto retroactivo al día del acto, pero quedan a salvo los derechos de tercero. Entonces, con eso se convalida. ¿Cuáles son estas representaciones de representante? Voy a pasar. Quiero llegar acá a vicios. Me estoy saltando gente porque si no, no llego. Vicios de los actos jurídicos. La definición, aquellos defectos congénitos de los actos voluntarios que afectan la libertad de los agentes, según esta declaración de Brevia. Pueden ser error de derecho y de hecho, no confundir con capacidad de hecho y de derecho, ¿verdad? Error de derecho y de hecho. Error, ¿qué es? Es la falsa noción que tiene alguien de una cosa, un concepto equivocado que lleva también a una conclusión falsa. Error de derecho es ignorar lo que el derecho objetivo ordena. Por ejemplo, desconocer que hay una ley que prohíbe manejar alcoholizado. O desconocer la pena de cárcel por incumplimiento del deber legal alimentario. Desconozco que la ley decía esto o que la ley lo decía de esta manera. Eso es un error de derecho. Un error de hecho, o sea, un error es la falsa percepción. Y ahora pasamos al error de hecho, que recae sobre las circunstancias de los hechos, no del derecho. Yo pensé que el auto era blanco y al final es beige.
Yo pensé que estaba comprando una casa que tenía un quincho con techo de paja y era una que tenía techo de ladrillo. No cualquier error es suficiente para anular el acto equivocado. Tiene que ser un error esencial. Es aquel que recae sobre un elemento del contrato que se ha tenido especialmente en mira al celebrar, o sobre algún elemento esencial para producir la declaración de voluntad errónea y que pueda provocar la invalidez del acto. Te juro que Liz, se activó tu micrófono. Un error esencial es aquel que recae sobre la identidad del acto. Por ejemplo, pensé que compraba un Ford y ahora un Hyundai. Me voy, le digo a Rubén, quiero comprar tu auto y dale, listo, ya está, hacemos todo el contrato y después cae con un Hyundai. No, pero este no era Ford. No, no. Entonces, ahí hay un error esencial. Otra cosa es si, a ver, yo quería comprar un Ford que fuera Ford, no me calienta qué cilindrada tenía el motor. Bueno, no me importa. Quería que fuera solamente de la marca Ford. Puede ser auto, camioneta, no importa. Bueno, puede ser que haya un error ahí que no me afectaba porque yo igual lo que quería es que fuera Ford. No importa si era camioneta, auto, avión, lancha, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, siempre que se celebre el acto, siempre que, perdón, se interprete de forma equivocada, se va a tratar de un error esencial cuando sea lo que motivó la celebración del acto. Dice el 288, la parte que ha sufrido error no puede prevalecerse de él, no puede aprovecharse, significa, de él contra las reglas de la buena fe. Estará obligado a ejecutar la prestación a que entendió comprometerse siempre que la otra parte se allanara del cumplimiento. O sea, te comprometiste y tenés que cumplir. Error por negligencia, dolo. Quiero llegar al dolo porque ya me quedan pocos minutos. ¿Qué es el dolo? Que tanto van a escuchar también en las noticias y en la gente hablando en los profesionales del derecho. El 290 nos dice, la acción dolosa para conseguir un acto es toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones dolosas, a alguien que dejó de hacer algo a propósito, significa. Para que el dolo cause la nulidad del acto, se requiere que haya determinado la declaración de voluntad y que ocasione daño. Dos requisitos. Fíjense que dice y que ocasione daño. No dice o que ocasione daño. ¿Ok? Bien, requisito para la procedencia de la nulidad de un acto jurídico por dolo. Primero, que sea determinante para la declaración de voluntad errónea en la otra parte en la realización del acto. O sea, que el engaño que sea importante como para producir efectos. Que ocasione el daño y que se trate del dolo principal. ¿Qué es un dolo principal? Es la maniobra encaminada a viciar la voluntad, engañar, sin la cual no se hubiese podido arrancar la declaración de voluntad. O sea, es un engaño que fue determinante para la realización del acto. En el caso de la estafa. En la estafa funciona de la siguiente manera. Una persona le promete a otra que va a cumplir o darle algo, sabiendo que no lo va a cumplir, sabiendo que no lo va a dar. Perfectamente consciente de eso, la otra hace la promesa, la otra persona hace un acto de disposición patrimonial, ¿verdad? Ya, le da el dinero o quita el préstamo para pagarlo, lo que sea, ¿verdad? Y finalmente el fin no se cumple. Entonces, ahí hay la estafa de por sí es una acción dolosa porque nadie puede decir, yo le estafé sin querer. No, le estafaste porque le quisiste embromar, le quisiste engañar. ¿Ok? Y luego está a diferencia del dolo principal, está el dolo incidental. Y el dolo incidental es cuando las maniobras, artificios, engaños usados por una de las partes o por un tercero no han determinado a la otra parte a celebrar el acto jurídico. Es una suerte de dolo accesorio. Han logrado que la víctima preste
su asentimiento en condiciones que le son más gravosas o perjudiciales. O sea, la parte afectada de todas maneras habría celebrado el acto, aunque en condiciones diferentes menos gravosas. Yo quiero vender un auto. Bueno, mi auto al precio de mercado está a, qué sé yo, $10.000. Pero no funciona el aire. Y ahí, bueno, hay que descontarle 2.000. Serían $8.000. Bueno, entonces un dolo incidental es cuando me voy y le engaño al comprador y le digo, sí, funciona todo, verlo es comprarlo, chiche, bombón, único dueño, etcétera, etcétera, mantenimiento al día, y ese señor lo compra. Igual iba a comprar, ¿por qué? Porque demasiado le gustaba mi auto, ¿ok? Y quería. Y bueno, tomá, te lo vendo. Pero con un dolo, digamos, de una manera más chiquitito, ¿verdad? Igual lo iba a comprar, solo que lo compró mal. ¿Por qué? Porque ahora le va a tener que agregar el aire. Bueno, ese es el caso del dolo incidental. Y luego, como último requisito, en relación a los vicios de los actos jurídicos, tenemos la violencia. ¿Qué es la violencia? Es toda coacción que se efectúa en la esfera de la libertad de otra persona para obtener de ello un acto positivo, o sea, que haga algo, o negativo, que deje de hacer o no haga, ¿verdad? Positivo, que haga o dé algo, o negativo, que deje de hacer o no. Y tenemos dos tipos de violencia, y con esto terminamos: la violencia física y la violencia moral. La violencia física está en los 193, y dice, habrá falta de libertad en el agente. La violencia lo que hace es coartar la libertad de la persona, porque eh, el dolo no lo hace, ¿verdad? Y la negligencia no es imputable a otra persona, ¿verdad? Entonces, sí, la violencia. Dice, afecta a la libertad, habrá falta de libertad en la gente cuando se empleare contra él fuerza irresistible. Y este término fuerza irresistible es, bueno, deja abiertas miles de posibilidades, ¿verdad? ¿Cuándo es fuerza irresistible? Yo no puedo decir, mido 1,83 m y peso 110 kilos, no puedo decir que un chico de 10, 12 años aplicó sobre mí fuerza irresistible para que yo le comprara un autito control remoto. No, o sea, hay mucha valoración que puede entrar a discutirse ahí, ¿verdad? Y finalmente, la violencia moral, ¿verdad? Que se juzgará que hubo intimidación, la práctica de la violencia moral, la intimidación, y se código cuando por injustas amenazas alguien causare a la gente, o sea, a la persona amenazada, intimidada, temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o en la de su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes colaterales. O sea, violencia moral es la intimidación sobre nuestras cosas, o sea, que van a dañarnos a nosotros, a nuestras cosas o a nuestros familiares cercanos. ¿Ok? Y termina el artículo diciendo, si se tratare de otras personas, corresponderá al juez decidir si ha existido intimidación según las circunstancias. Le van a hacer algo a mi novia. A ver, no entra en la categoría de cónyuge, ni descendiente, ni ascendiente, ni pariente colateral. A mi primo tercero, pero puede ser que yo tenga una relación familiar muy cercana con mi primo tercero, y bueno, para mí eso fue algo, esa intimidación surtió efecto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el juez tendrá que entrar a valorar. Bueno, con eso llegamos al final, puntualmente a las 17. Quedamos hasta acá, continuamos la semana que viene, creo que es nuestra última semana. No sé si es la última o la penúltima. Y bueno, les deseo a todos mucha suerte con la evaluación de mañana. Que tengan un muy buen resto de jornada, un muy buen resto de semana. Nos Gracias. vemos la semana que viene. Gracias, profe. Muchas Dale, gracias. hasta luego. Hasta luego, profe.